Esto ha desatado la viralidad en las redes sociales, particularmente en TikTok, pero Patti Olamendi, mejor que nadie, abogada, defensora de derechos humanos, fundadora de Mujeres en Plural y otros datos, te pregunto, ¿realmente ante qué estamos? Porque hay comentarios muy frívolos, muy duros, pero hay otros que nos hablan de la normalización de cosas de las que tenemos que estar alerta y abrir los ojos. Bienvenida como siempre. Muchísimas gracias, un gusto saludarte como siempre. Yo creo que estamos ante una de las múltiples formas de abuso de poder de adultos con, efectivamente, como lo señalas, con el objetivo de aprovechar la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes, precisamente para abusar sexualmente de ellos. Ponle los nombres que quieras, pero lo que estamos es frente a una conducta que es considerada un delito. Se es niña o niños para efectos de protección hasta los 18 años, es decir, el famoso consentimiento que pudiera haberse otorgado se debe de considerar nulo. Aquí no tenemos ninguna historia de amor, ninguna historia que diga qué maravilla. Aquí lo que tenemos es un hombre abusivo que por diferentes medios buscó tener relaciones sexuales con una niña. Y el problema es que en México esto lo estamos normalizando. En México hoy en día somos el primer país de explotación sexual infantil, de pornografía infantil, y somos el país con el mayor número de embarazos de niñas y adolescentes. 1,000 embarazos en promedio entre niñas de 12, 11, 10, 17, 18 años. Es decir, estamos hablando de un país que ha venido normalizando el abuso. No se puede tocar a las niñas menores de 18 años. No importa que supuestamente hayan dado su consentimiento, y más cuando la edad es claramente un factor importante. Estás hablando con una niña de 13 años, con un hombre de 30 años. Es decir, simpático no tiene, es patético, es un delito, y yo quiero decirles al auditorio que nos escucha que esto, afortunadamente, en nuestro país desde el 2012, cualquier forma de abuso sexual infantil no se considera que prescriba, se mantiene como un delito con el fin de que cuando seas mayor puedas denunciarlo. Pero me parece que esto no tiene nada de agradable, no tiene nada de simpático, no debe ser tolerado y hay que señalarlo. Y lo que estamos frente a un abusador que finalmente culminó ese abuso y hoy lo disfraza de amor. Es interesante cómo se movió en redes sociales, la manera en la que se viralizó, porque no sabemos cómo catalogarlo, no sabe mucha gente que lo está viendo, no le extrañaba ninguno de los datos que para algunos puede resultar alarmante y para otros está normalizado. Incluso tú lees en los comentarios en las redes sociales y algunos dicen, es normal, mi mamá tenía 15 años cuando se enrolló con mi papá, que tenía 30, 40 en otras épocas, pero ahora es lo mismo sin importar clases sociales. Bien advierte sobre la normalización de estos patrones en diferentes estratos, en diferentes estados de la República y que no alcanzamos a reaccionar ante estas alarmas. Es tan grave el matrimonio infantil en México que tú recordarás que tuvimos que cambiar las legislaciones para dejar muy claro que no se puede contraer matrimonio sino hasta pasado los 18 años. Todavía en diferentes regiones, sobre todo en algunos estados como Guerrero, en la zona indígena, sigue habiendo esta entrega de niñas. Pero en verdad, aquí no solamente el responsable es este hombre que abusó precisamente del estado de indefensión de una niña, de una jovencita, sino también los padres que solapan, permiten este tipo de actitudes. Por donde le veas, esto es un delito y debió de haberse señalado como tal, y hay que seguirlo repitiendo. No, las niñas, los niños tienen derecho a un desarrollo de su personalidad sin violencia.
¿Y de qué estamos hablando? Según los tratados internacionales y la legislación mexicana, hasta los 18 años. Si es menor de esa edad, podemos estar en un supuesto de un delito. Y lo más grave es que seguimos festejando este abuso, esta forma en cómo se dan relaciones de esta naturaleza totalmente contrarias a los derechos humanos y totalmente contrarias a la ley. Por eso era importante platicar con una persona tan documentada como tú para sensibilizarnos de este tema que se viralizó precisamente, pero que no alcanzaban a distinguirlo. ¿Qué mensaje le das a esas personas que siguen en ese patrón de relaciones y que no alcanzan a vislumbrar un camino para salir? Porque a veces su propio núcleo, como tú lo decías, ¿qué pasó con los papás? ¿Qué pasó con la familia? ¿Qué pasó con el círculo cercano de amigos que no lograron tomarla, no guiarla, acompañarla? Bueno, creo que él mismo lo dice, ¿no? La gente le preguntaba cómo estaba su cabeza, porque ninguna persona normal puede comprender que un hombre de casi 30 años salga con una chica de 14. O sea, obviamente nos denota que aquí ya hay un instinto abusivo de poder. Entonces, ¿qué le podemos decir a la sociedad? Permitamos que las niñas y los niños puedan vivir sin violencia, que cuando sean mayores de edad puedan tomar sus decisiones, las que quieran, pero una vez que pase la mayoría de edad. Ahorita le pedimos a los jóvenes que hasta los 18 años pueden votar, pero les vamos a permitir que se casen a menor edad. Vamos a ver como normal relaciones que frenan un desarrollo sano de su personalidad. Y vamos a seguir teniendo un país en donde las niñas son madres a gran edad, las enormes consecuencias que tiene. Yo creo que tenemos que parar el abuso y dejar de ver a las adolescentes como mujeres que pueden tomar este tipo de decisiones. Tenemos que proteger a las niñas, a las adolescentes, asegurarles un futuro de bienestar. Y cuando ya estén adultas, pueden tomar las decisiones que quieran. Y los hombres abusivos, pues señalarlos. Hay que ponerles un tache, hay que decirle, eres un abusador y no tienes cabida en nuestra sociedad. Es Patricia Olamendi, abogada, defensora de derechos humanos, fundadora de Mujeres en Plural y otros datos. Como siempre, te agradecemos enormemente que nos ayudes a sensibilizarnos sobre estos importantes temas. Muy buena noche. Muchas gracias, Joely. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Vamos a cambiar de tema.